Valentina lo encontró en la nieve, boca abajo, inmóvil, casi muerto, un desconocido, sin documentos, sin explicaciones, con los labios amoratados y un pulso que apenas se sentía bajo la piel entumecida. Pudo haber seguido de largo, pudo haber regresado al pueblo y olvidar, pero lo arrastró hasta la cabaña, encendió la chimenea, lo salvó, y a la mañana siguiente supo su nombre y comprendió que había cometido un error. Oh, por el contrario, el único acto correcto de su vida. A ese hombre lo estaban buscando. Detrás de ese hombre había una historia que ella recordaba vagamente, como una pesadilla de la infancia, un disparo en la sierra, sangre en la nieve, 10 años de borracheras de su padre y el incendio en el que murió. Ahora el pasado había vuelto, llamando a la puerta con puños congelados. Y Valentina tenía que decidir si abrir esa puerta del todo o cerrarla para siempre, antes de que fuera demasiado tarde. El hacha se quedó atascada en el leño con tal fuerza que parecía que el árbol hubiera decidido vengarse por haber sido talado. Valentina Morales tiró del mango una vez más. Luego suspiró y dejó el hacha clavada, como una bandera en la cima de una montaña. Le hormigueaban las palmas de las manos por el frío. Los guantes estaban empapados y no había traído un par de repuesto. 17 años y todavía olvidaba lo más importante, como si fuera una niña pequeña. La tormenta de nieve arreciaba. La nieve no caía de arriba hacia abajo, sino que parecía venir de los lados, furiosa, punzante, tratando de colarse por el cuello de su chamarra. Valentina se subió la capucha y se estremeció. Los 5 kilómetros desde el pueblo hasta la cabaña de su padre los había recorrido rápido. Pero ahora, de pie junto al cobertizo en medio de la sierra, sintió de repente que sola estaba allí. ¡Qué silencioso! Ni siquiera los pájaros cantaban. Solo el viento aullaba en las copas de los pinos y la nieve crujía bajo sus pies. La cabaña se alzaba a unos 20 metros. Pequeña, oscura, con una ventana tapiada. Su padre había muerto un año atrás en un incendio, pero Valentina seguía viniendo cada semana a encender la chimenea, revisar el techo y quitar la nieve del porche. Era lo último que quedaba de él. La cabaña y el recuerdo. Valentina rodeó el cobertizo para coger la leña más seca y se quedó helada. En la nieve, junto a la pared, se extendía una hilera de huellas, frescas, profundas, irregulares, como si alguien hubiera caminado tropezando, arrastrando los pies. Las huellas venían del río, rodeaban la cabaña y se perdían entre los matorrales detrás del cobertizo. Valentina se agachó, observando, botas de hombre, grandes, una huella más profunda que la otra. ¿Cojearía o simplemente estaría agotado? Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Nadie, solo nieve. El bosque, el silencio. «Oiga», gritó en voz baja, casi en un susurro. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Valentina dio un paso adelante, siguiendo la cadena de huellas. La nieve crujía bajo sus pies con tanta fuerza que parecía que todo el bosque la oía. Las huellas serpenteaban entre los árboles. Luego se interrumpían junto a un montón de nieve. Y allí, medio hundido en la costra helada, yacía un hombre, boca abajo, inmóvil. Valentina corrió hacia él, cayó de rodillas, lo agarró por el hombro. «¿Está vivo?», exhaló, dándole la vuelta. «¿Me oye?». El hombre era pesado, no gordo, sino simplemente grande, corpulento, el rostro amoratado por el frío, los labios casi negros, las pestañas cubiertas de escarcha. Valentina se quitó un guante y le puso los dedos en el cuello. El pulso era débil, pero existía. «Levántese», lo sacudió por los hombros. «Levántese. ¿Me oye?». «Nada». Valentina agarró un puñado de nieve y le frotó la cara, bruscamente, sin miramientos. Luego otra vez. Después le dio una bofetada. No muy fuerte, pero sonora. «Levántese», gritó. Y la voz se le quebró. «No puede quedarse aquí tirado. No podré arrastrarlo». El hombre se estremeció. Los párpados le temblaron. Se entreabrieron. Sus ojos estaban vidriosos, vacíos, como si mirara a través de ella hacia el cielo. «Vamos», susurró Valentina, agarrándolo por las axilas. «Ayúdeme un poco», gimió. Intentó moverse. Valentina tiró de él. Se incorporó. Apoyó una mano en la nieve. Se tambaleó. «Levántese», repitió ella, ya más calmada. «La cabaña está cerca. Yo le ayudo». Se puso de pie lentamente, con dificultad, apoyándose en el hombro de ella.
Valentina pasó el brazo del hombre por su cuello y lo rodeó por la cintura. Era tan pesado que apenas podía mantener el equilibrio. Empezaron a caminar. 20 metros se convirtieron en una eternidad. El hombre tropezaba cada 2 pasos. Su respiración era ronca, entrecortada. Valentina lo arrastraba, siseando entre dientes por el esfuerzo. Un paso, otro más, y otro. Finalmente, llegaron al porche. Valentina empujó la puerta con el hombro, que se abrió con un chirrido, y se derrumbaron dentro, casi cayendo en el umbral. La cabaña estaba fría como un glaciar. El aliento se convertía en vaho. La ventana estaba tan escarchada que no se veía nada. Valentina dejó al hombre en una banca junto a la chimenea y corrió a por leña. Le temblaban las manos por el frío o por el miedo. No lo sabía. Yesca, astillas, cerillos. La llama prendió. Tembló y se deslizó por los leños. Valentina cerró el tiro. Se enderezó y se secó la frente con la manga. El hombre estaba sentado, encorvado, con la cara entre las manos. Valentina se acercó y se sentó a su lado. Hay que quitarle la chamarra, dijo en voz baja. Está mojada. Se va a enfriar aún más. Él no respondió. Valentina le bajó la cremallera y le quitó la chamarra. Pesada, empapada. Debajo llevaba un suéter, también mojado. Valentina se lo quitó sin pudor. El hombre no se resistió. Permanecía inmóvil, como un muñeco. Lo envolvió en una cobija que colgaba de un clavo junto a la estufa y luego puso una cafetera sobre la lumbre. Aguante un poco, susurró, sin saber si la oía. Ahora entrará en calor. El agua hirvió rápidamente. La cafetera era pequeña, vieja, con el pitorro roto. Valentina preparó un café directamente en una taza. Añadió piloncillo de un frasco de la repisa y lo revolvió con una cuchara. Beba, dijo, tendiéndole la taza. Cuidado, está caliente. El hombre tomó la taza con ambas manos. Le temblaban tanto los dedos que el café se derramó sobre la cobija. Dio un sorbo, tosió y luego otro. Valentina se sentó enfrente, abrazándose las rodillas, y lo miró en silencio. La chimenea zumbaba. El calor se extendía por la cabaña lentamente. A regañadientes. El hombre terminó el café. Dejó la taza en el suelo y se reclinó en el respaldo de la banca. Sus ojos se cerraron. Duerma, dijo Valentina en voz baja. Lo despertaré cuando haga más calor. No respondió. Su respiración se volvió más regular, más tranquila. Valentina añadió más leña a la chimenea. Luego se sentó en la banca junto a la ventana, encogiendo las piernas. Afuera, la tormenta rugía. La nieve golpeaba el cristal como si estuviera viva. En algún lugar lejano, aullaba un perro, un aullido largo y lastimero. Valentina cerró los ojos. El cansancio la abrumó de golpe. Pesado, pegajoso. Se quedó dormida sin darse cuenta. La despertó una voz. Gracias, dijo el hombre con voz ronca. Con dificultad. Gracias. Valentina se sobresaltó y abrió los ojos. Fuera. La ventana estaba clara. La tormenta había amainado. El cielo se había vuelto gris. Era de mañana. El hombre estaba sentado, envuelto en la cobija, y la miraba. Su rostro estaba pálido, pero ya no amoratado. Sus ojos eran oscuros. Atentos. Me llamo Miguel, dijo. Miguel Lobo. Soy investigador. Estoy trabajando en un caso de cazadores furtivos por esta zona. Me perdí con la tormenta. Valentina lo miró en silencio. Un investigador. Solo en la sierra. Sin equipo. ¿Cómo llegó hasta aquí? Preguntó con cautela. ¿Dónde está su camioneta? Miguel desvió la mirada. Se atascó a unos 3 kilómetros de aquí, respondió, ajustándose la cobija. Vine a pie. Pensé que llegaría al pueblo, pero me desvié. Valentina asintió, pero algo en su interior se tensó como una cuerda. Está mintiendo. No sabía cómo, pero sentía que cada palabra le costaba un esfuerzo, como si las estuviera inventando sobre la marcha. ¿Y usted? Preguntó Miguel, mirándola. ¿Vive aquí? No. Valentina se levantó y se acercó a la chimenea. Es la cabaña de mi padre. Murió hace un año. Vengo de vez en cuando, a encender el fuego, a revisar que todo esté bien. Miguel asintió, pero no dijo nada. Se hizo un silencio incómodo, denso. De repente, del exterior llegó un sonido, lejano pero nítido, el ruido de un motor. Valentina se quedó inmóvil, escuchando. Miguel también se tensó, enderezándose. Se acercó a la ventana y limpió el vaho del cristal con la palma de la mano.
En el linde del bosque, a unos 50 metros de la cabaña, había una patrulla, blanca con una franja azul. Dos figuras salieron de ella, mirando a su alrededor. Valentina se giró hacia Miguel. Él la miraba con tensión, casi suplicante. Ella dio un paso hacia la puerta y puso la mano en el pomo. «Espere», exhaló Miguel, levantándose. La cobija se le resbaló de los hombros. «Por favor, no les diga que estoy aquí. No es lo que usted piensa». Valentina se quedó quieta, sin volverse. Le temblaba la mano en el pomo. «No es lo que usted piensa», repitió él en voz más baja. «Se lo ruego». Detrás de la puerta se oyeron voces. Pasos en la nieve. El crujido de la costra helada. Valentina permanecía inmóvil, mirando la puerta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se podía oír desde fuera. La escalera del desván tenía 5 peldaños, y cada uno crujía tan fuerte como si se quejara de la vida. Valentina empujó a Miguel por la espalda, no con fuerza, pero con insistencia. Él subía lentamente, agarrándose a la barandilla, todavía débil por la noche a la intemperie. La cobija se arrastraba tras él por los escalones, enganchándose en los clavos. «Silencio», siseó Valentina, mirando hacia la puerta. «Y no respires tan fuerte». Miguel desapareció en la oscuridad del desván. Valentina cerró la trampilla, corrió el cerrojo y bajó tan rápido que casi se cae en los últimos escalones. Afuera, el ruido de los motores cesó. Se oyeron portazos de coche, voces masculinas, tranquilas. Valentina corrió al espejo que había sobre el lavabo. Se arregló el pelo y se pasó una mano por la cara. El corazón le martilleaba con tanta fuerza que parecía que se le notaba a través de la chamarra. Respiró hondo, exhaló y abrió la puerta. En el porche había 2 hombres con uniformes azul oscuro. Uno, alto y delgado, con bigote, sostenía una tableta. El otro, más bajo y fornido, de rostro franco, era Javier Soto. «Vale», dijo Soto, quitándose el gorro. «Buenos días». «Buenos días», respondió Valentina, sujetando la puerta. «¿Pasó algo?» Soto se movió de un pie a otro, como si no supiera por dónde empezar. «¿Podemos pasar?», preguntó, señalando la cabaña con la cabeza. «1 minuto». Valentina se hizo a un lado, dejándolos entrar. Los policías entraron, sacudiéndose la nieve de las botas. El del bigote miró a su alrededor, entrecerró los ojos y alzó la vista hacia el techo. Valentina siguió su mirada y sintió un escalofrío. ¿Y si oía a alguien respirando allí arriba? «Siéntense», dijo, señalando la banca junto a la mesa. «¿Un café?» «No hace falta, gracias». Soto se quedó de pie, jugueteando con el gorro en las manos. «No tardaremos». «Vale, dime, ¿estás sola aquí ahora?» «Sola», asintió ella, cruzándose de brazos. «¿Por qué?» El bigotudo sacó de la tableta una hoja con una fotografía y se la tendió. «¿Reconoces a este hombre?», preguntó secamente, sin parpadear. Valentina cogió la hoja. En la foto estaba Miguel, más joven, con el pelo corto y un uniforme de rayas. Sus ojos miraban directamente a la cámara, duros, cansados. «No», dijo Valentina, devolviendo la hoja. «¿Quién es?» «Miguel Lobo», respondió el bigotudo, guardando la fotografía. «Se fugó del penal hace 2 días. Es peligroso. Posiblemente esté armado. La última vez lo vieron por la zona del río, a unos 3 kilómetros de aquí». Valentina guardó silencio. Soto la miraba atentamente, como si intentara leer algo en su rostro. «Vale, si has visto a alguien sospechoso, dilo ahora», dijo él, acercándose suavemente. «Es importante. Este tipo no se anda con juegos. ¿Entiendes?» «No he visto a nadie», respondió Valentina, mirándolo a los ojos. «Llegué ayer. Encendí la chimenea y pasé la noche. Esta mañana llegaron ustedes. Nadie más». Soto asintió, pero el bigotudo no parecía convencido. «¿Y quién cortó la leña?», preguntó, señalando el montón junto a la estufa. Valentina levantó la barbilla. «Yo», dijo con firmeza. «¿Por qué?». El bigotudo se encogió de hombros e intercambió una mirada con Soto. «Bueno», dijo Soto, poniéndose el gorro. «Si ves algo, cualquier cosa, llámanos de inmediato. Toma, aquí tienes». Le tendió una tarjeta de visita blanca con un número de teléfono. Valentina la cogió y la guardó en el bolsillo de la chamarra. «Estás sola aquí», añadió Soto, deteniéndose en la puerta. «Ten cuidado, y mejor regresa al pueblo».
No conviene que te quedes aquí ahora. De acuerdo, asintió Valentina, sujetando la puerta. Gracias. Los policías salieron al porche y bajaron los escalones. El bigotudo se sentó al volante, Soto en el asiento del copiloto. El motor arrancó. La patrulla dio la vuelta y se alejó hacia el linde del bosque, dejando un surco en la nieve. Valentina cerró la puerta, se apoyó en ella y exhaló. Le temblaban las manos. Las apretó en puños. Contó hasta 10 y luego subió la escalera hacia el desván. La trampilla se abría con dificultad. El cerrojo se había atascado. Valentina tiró de él con más fuerza y abrió la tapa. Arriba estaba oscuro. Olía a polvo y a madera vieja. Ya puede salir, dijo en voz baja. Se han ido. Miguel estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. La cobija se le había caído de los hombros y yacía arrugada a sus pies. Levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Valentina subió al desván y se acuclilló frente a él. «¿Con que un investigador?», dijo fríamente, cruzándose de brazos. «¿Investigando a cazadores furtivos?». Miguel guardaba silencio, con la mirada fija en el suelo. «Te habría entregado», continuó Valentina, inclinando la cabeza. «Ahora mismo les habría llamado y les habría dicho, está aquí. Vengan». Pero se calló, estudiándole el rostro. Había algo familiar en él, no sus rasgos ni su voz, sino otra cosa, como si ya lo hubiera visto antes o hubiera oído hablar de él. «El apellido Lobo me suena», dijo en voz más baja. «Mi padre hablaba mucho de un tal Miguel Lobo, de su mejor amigo, que estaba en la cárcel. Si eres tú, entonces dime la verdad». Miguel levantó la cabeza bruscamente, como si lo hubieran golpeado. «¿El apellido de tu padre?», exhaló, clavando la mirada en su rostro. «¿Cómo se llamaba?». «Morales», respondió Valentina, enderezándose. «Valentina Morales. Y mi padre se llamaba Sergio». Miguel cerró los ojos y se apoyó en la pared. Sus labios temblaron y se apretaron en una fina línea. «Sergio», susurró, negando con la cabeza. «Sergio Morales. Dios mío». Valentina lo miraba en silencio. No estaba actuando. Eso estaba claro. Su rostro se había contraído como por el dolor. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Tú», empezó él, abriendo los ojos. «¿Eres su hija?». «Valentina, la pequeña Vale». «Tengo 17 años», dijo ella secamente. «No tan pequeña». Miguel esbozó una sonrisa amarga, sin alegría. «La última vez que te vi tenías 10 años», dijo, mirando a un punto más allá de ella. «Estabas sentada sobre sus hombros y te reías. Sergio te llevaba por el bosque y tú gritabas, más rápido. Papá, más rápido». Valentina se estremeció. Lo recordaba, vagamente, como a través de la niebla, pero lo recordaba. «Murió hace un año», dijo en voz baja, mirando al suelo, «en un incendio en su cabaña, donde vivía solo». Miguel guardó silencio un largo rato, luego se pasó la mano por la cara y suspiró. «Lo siento», dijo con voz ronca. «Perdóname». Valentina se levantó y se sacudió las rodillas. «¿Por qué pides perdón?», preguntó, mirándolo desde arriba. «¿Por haberte fugado de la cárcel o porque mi padre se pasó 10 años bebiendo y culpándose por la muerte de un hombre?». Miguel levantó la cabeza y la miró a los ojos. «Por todo», dijo. Valentina asintió y se giró hacia la trampilla. «Voy a casa de mi abuela», dijo, sin volverse. «Voy a comprobar tu historia. Si mientes, te entregaré. Si es verdad, ya veremos». Empezó a bajar, pero a mitad de camino se detuvo y se giró. Miguel la miraba desde abajo, cansado, quebrado, pero no rendido. «Si una sola palabra de lo que has dicho es mentira», dijo Valentina lentamente, marcando cada sílaba, «te entregaré yo misma». «¿Entendido?». Miguel asintió. Valentina cerró la trampilla, bajó y se puso la chamarra. Todavía le temblaban las manos, de rabia o de miedo. No lo sabía. Quizás de ambas cosas a la vez. Salió al porche. Cerró la puerta con llave y la guardó en el bolsillo. La nieve bajo sus pies crujía suavemente, casi con ternura. El bosque permanecía silencioso, oscuro, como si la observara. Valentina tomó el sendero hacia el pueblo, caminando rápido, sin mirar atrás. A sus espaldas, en la cabaña, en el desván, estaba sentado el hombre al que había salvado, el hombre al que buscaba la policía, el hombre que conocía a su padre, y no sabía qué hacer con todo aquello.
La portezuela de la casa de su abuela siempre colgaba de una bisagra y chirriaba tan lastimeramente que parecía pedir clemencia. Valentina la empujó con el hombro, la portezuela se abrió con un chillido y golpeó la cerca. El patio estaba cubierto de nieve virgen, blanca. Solo un estrecho sendero había sido despejado hasta el porche. De la chimenea salía un humo constante y tranquilo. Eso significaba que la abuela estaba en casa. Valentina subió al porche y llamó una vez. Suavemente. Detrás de la puerta se oyó un murmullo. Unos pasos. ¿Quién es?, preguntó una voz ronca. Soy yo. Abuela, respondió Valentina, quitándose la capucha. Vale. La puerta se abrió. En el umbral apareció una anciana con un rebozo oscuro y arrugas tan profundas como grietas en un río helado. Pascuala Morales miró a su nieta con desaprobación, pero la dejó pasar sin decir palabra. Valentina entró, se descalzó y fue a la cocina. En la mesa estaba sentado un niño de unos 10 años. Tenía el pelo rubio revuelto en todas direcciones. Una mancha de tinta en la mejilla. Frente a él había un cuaderno de dibujo. Levantó la cabeza y sonrió. Vale, exhaló, feliz, poniéndose de pie de un salto. ¿Has vuelto? Hola, Andresito. Valentina abrazó a su hermano y le alborotó el pelo. ¿Estás dibujando? Sí. Mira. Andrés abrió el cuaderno y señaló un dibujo. Es la cabaña de papá. ¿Te acuerdas? Quiero ir allí. ¿Cuándo vamos? Valentina miró el dibujo. Paredes torcidas. Un techo inclinado. Y al lado, pinos que parecían triángulos verdes. Se le encogió el corazón. Luego, Andresito, dijo evasivamente, sentándose frente a él, cuando haga más calor. Pero si tú vas todas las semanas. Andrés frunció el ceño, mirándola dolido. ¿Por qué no me llevas? Porque allí hace frío. Valentina le revolvió el pelo. Y es peligroso. Todavía eres muy pequeño. Pascuala puso una cafetera en la mesa. Sacó unas tazas, moviéndose lentamente, con cuidado, como si atesorara cada movimiento. Andrés, sal al patio, dijo en voz baja, sirviendo el café. Quita la nieve de la entrada, que se ha vuelto a acumular. Abuela, luego lo hago. Empezó el niño, pero su abuela lo miró con severidad. Ve, te digo. Andrés suspiró, se puso la chamarra y salió. La puerta se cerró tras él. Pascuala se sentó frente a Valentina, rodeando su taza con las manos. No has venido por nada, dijo, mirando a su nieta a los ojos. Pregunta lo que sea que haya pasado. Valentina dio un sorbo de café, caliente, fuerte, con un toque de canela. La taza le quemaba las palmas, pero la sujetaba con fuerza, como un salvavidas. Abuela, empezó con cautela. ¿Te acuerdas de Miguel Lobo, el amigo de papá? Pascuala se quedó inmóvil. Su rostro se endureció como la piedra. ¿Para qué quieres saber eso?, preguntó secamente, apartando la taza. Solo me acordé. Valentina se encogió de hombros, tratando de hablar con ligereza. Papá contaba que estaba en la cárcel. ¿Por qué lo encerraron? Pascuala guardó silencio un largo rato. Luego suspiró y se frotó el puente de la nariz. Fue hace 10 años, dijo en voz baja, mirando por la ventana. Tú tenías 7. Tu padre y Miguel estaban de casa con el guardabosques. Se llamaba Federico Ríos. Era un buen hombre, honesto. Se fueron 3 a la sierra y volvieron 2. Valentina se quedó inmóvil, con la taza pegada a los labios. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Un disparo. Pascuala hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Un accidente. Ríos murió en el acto. Y Miguel se echó la culpa. Dijo que había sido él quien disparó, aunque todos sabían que no era verdad. ¿Por qué lo hizo? Valentina se inclinó hacia adelante, apretando la taza. Para proteger a tu padre. Pascuala sonrió con amargura. Sergio tenía 2 hijos, una familia, y Miguel no tenía a nadie, así que se sacrificó y le cayeron 12 años. Valentina guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Entonces era verdad. Miguel no mentía. Y el hijo de Ríos, Carlos, continuó Pascuala con amargura. Todavía nos odia. Trabaja como vigilante en la comisión forestal. Le dice a todo el mundo que Sergio mató a su padre y que Lobo solo lo encubrió. Y a lo mejor tiene razón. Recuerdo que papá bebía mucho por entonces, dijo Valentina en voz baja, mirando al suelo. Ajá, asintió Pascuala. La conciencia lo carcomía. 10 años lo carcomió. Y luego se quemó en el incendio. Él solo. Quizás no fue un accidente.
Valentina dejó la taza sobre la mesa bruscamente. El café se derramó y corrió por el mantel. Se levantó y se puso la chamarra. Tengo que irme, dijo, sin mirar a su abuela. Valentina. Pascuala se levantó tras ella. ¿Por qué preguntas por esto? ¿Pasó algo? No. Valentina se subió la cremallera y se puso el gorro. Solo me acordé. Gracias por el café. Abuela. Salió al porche. Andrés la saludaba desde la portezuela, con una pala en la mano. Valentina le devolvió el saludo y tomó el sendero, caminando rápido, sin mirar atrás. El bosque la recibió con silencio y frío. Los 5 kilómetros de vuelta a la cabaña los recorrió más rápido que a la ida. Sus piernas la llevaban solas, mientras los pensamientos giraban en su cabeza como copos de nieve en una tormenta. Miguel decía la verdad. Había sacrificado su libertad por su padre. Por ella. Por Andrés. La cabaña apareció entre los árboles. Pequeña. Oscura. Familiar. Valentina subió al porche y abrió la puerta. Miguel estaba sentado en la banca junto a la chimenea, sosteniendo la compuerta oxidada del tiro. A su lado había herramientas, un martillo, una lima, clavos. Se había atascado, dijo, sin levantar la cabeza. Pensé en limpiarla para que no echara humo. Valentina cerró la puerta, se quitó la chamarra y se acercó. Estuve en casa de mi abuela, dijo, sentándose frente a él. Me lo contó todo. Miguel se quedó inmóvil, luego asintió. Entonces ya lo sabes, dijo en voz baja, dejando la compuerta a un lado. Ahora tú decides qué hacer conmigo. Valentina se cruzó de brazos, mirándolo en silencio. Háblame de la cárcel, dijo. Todo. ¿Por qué te escapaste? Miguel se frotó la cara con las manos y suspiró. Pasé 7 años tranquilo, empezó, mirando al suelo. Trabajaba en la carpintería. No levantaba la cabeza. Esperaba a salir. Pero hace 6 meses metieron a un chico en mi celda. Se llamaba Damián. Joven, tonto. Se había metido en deudas. Unos tipos importantes del penal lo tenían amenazado. Iban a matarlo. Valentina escuchaba en silencio, sin interrumpir. Lo defendí, continuó Miguel, apretando los puños. Lo protegí. Pensé que lo entendería, que estaría agradecido. Pero él mismo me tendió una trampa para quedar bien con los jefes. Me calumnió ante la dirección. Me metió contrabando en la celda. ¿Y qué pasó? Preguntó Valentina en voz baja. Me enfrentaba a un nuevo cargo. Miguel levantó la cabeza y la miró a los ojos. Además, querían matarme en la celda de castigo. Comprendí que si me quedaba, no saldría vivo. Decidí huir. Me arriesgué. Valentina guardó silencio un largo rato. Luego se levantó. Se acercó a la ventana y miró el bosque. Mi padre vivió 10 años con esa carga, dijo en voz baja, sin volverse. Y luego se quemó en un incendio. Bebía antes de morir. No podía perdonárselo. No me arrepiento, respondió Miguel con firmeza. Era mi hermano. Lo volvería a hacer. Valentina se giró y lo miró fijamente. Está bien, dijo. Te daré refugio. Pero si le haces daño a alguien, te entregaré yo misma. ¿Entendido? Miguel asintió. Entendido. Valentina volvió a la banca y se sentó. Miguel cogió el martillo y empezó a enderezar la compuerta, metódicamente, con calma. Los golpes resonaban en el silencio como una campana. Hay poca leña, dijo, sin levantar la cabeza. Cortaré más. Y hay que revisar el techo. Gotea en una esquina. De acuerdo, asintió Valentina. Pero no te alejes mucho de la cabaña. La policía sigue rondando. No me alejaré. Se hizo un silencio cálido, casi acogedor. Valentina observaba cómo trabajaba Miguel, con habilidad, con cuidado, como si lo hubiera hecho toda su vida. Sergio siempre quiso que estudiaras, dijo Miguel, dejando de pronto el martillo. Decía que tenías buena cabeza. Quería que te fueras a la ciudad, a la universidad. Valentina se estremeció y apretó los puños. No pudo ser, respondió con voz ahogada. Él murió, y yo tenía que ayudar a la abuela y cuidar de Andrés. Miguel asintió sin decir nada. Afuera oscurecía. La nieve empezó a caer de nuevo, silenciosa, suave, cubriendo el bosque con un manto blanco. La mochila no cerraba. Una lata de frijoles sobresalía por arriba, como la nariz de un vecino curioso. Valentina la empujó con más fuerza, metiéndola entre un pan y una caja de cerillos. Y tiró de la cremallera. El cierre se dio con un chirrido. Los dientes se unieron. La mochila parecía un gato gordo que se había atiborrado.
Valentina se la echó a los hombros. Pesaba. Tiraba de ella hacia abajo. Las correas se le clavaban en las clavículas. Se ajustó la chamarra y miró por la ventana. No se veía a su abuela. Seguramente estaría en casa de la vecina, como todos los martes. Mejor. Valentina salió de casa en silencio, cerrando la puerta sin hacer ruido. La portezuela chirrió. Se detuvo, escuchando, pero nadie la llamó. Caminó rápido por el sendero, con la cabeza gacha. 5 kilómetros hasta la cabaña en la sierra. 5 kilómetros de vuelta. Todos los días. A veces 2 veces al día. Sus piernas ya se habían acostumbrado a ese camino. Andaban solas, sin preguntar. La nieve bajo sus pies crujía de forma regular, monótona, como un metrónomo. La cabaña la recibió con el humo de la chimenea y el silencio. Valentina subió al porche y empujó la puerta. Miguel estaba sentado a la mesa, inclinado sobre un trozo de madera. En sus manos tenía una navaja, pequeña, afilada, de su padre. Las virutas caían al suelo en finos rizos, como bucles. He traído comida, dijo Valentina, quitándose la mochila. Frijoles, pan, azúcar. Y tus calcetines están destrozados. Miguel levantó la cabeza y asintió. Gracias, respondió, dejando la navaja a un lado. Estás haciendo demasiado por mí. Valentina se encogió de hombros, sacando las latas de la mochila. No más de lo que tú hiciste en su día, dijo, sin mirarlo. Miguel guardó silencio. Cogió el trozo de madera y lo giró, observándolo por todos lados. Mira, dijo, tendiéndole la pieza. Será un oso para tu hermano. ¿Cuándo podré conocerlo? Valentina cogió la madera. De la pieza en bruto ya se distinguían los contornos, una cabeza redonda, orejas, patas. Miguel trabajaba con esmero, con paciencia, como si el tiempo no fuera un enemigo, sino un aliado. Es bonito, dijo en voz baja, devolviéndole la pieza. A Andrés le encantan los juguetes, sobre todo los animales. Lo sé. Miguel sonrió. Sergio me lo contaba. Decía que el niño quería ser veterinario. Valentina asintió, guardando la comida en la repisa. Afuera, el viento doblaba las copas de los pinos. La nieve caía de lado, como si tuviera prisa. Se quedó en la cabaña más tiempo de lo habitual. Ayudó a encender la chimenea. Trajo agua del pozo. Barrió el suelo. Luego volvió a ponerse la mochila, ahora vacía, ligera, y emprendió el camino de vuelta. El pueblo la recibió con ruido y gente. Junto a la tienda había una patrulla. No la que había venido la primera vez, sino otra, gris, con matrícula del municipio. A su lado, un grupo de hombres de uniforme fumaban y hablaban entre ellos. Valentina aminoró el paso, con la cabeza gacha. Pasó de largo, intentando no llamar la atención. Vale, la llamó a alguien a sus espaldas. Se dio la vuelta. Javier Soto caminaba hacia ella, quitándose los guantes. 23 años. Teniente, del mismo pueblo. Conocía a Valentina desde que era una niña, pero ahora la miraba de otra manera. Su rostro era serio, pero no enfadado. Hola, dijo, deteniéndose a su lado. ¿A dónde vas? A casa, respondió Valentina, ajustándose la correa de la mochila. ¿Por qué? Soto miró de reojo a la tienda y luego volvió a mirarla a ella. No te estás quedando a dormir sola en la cabaña, ¿verdad? Preguntó en voz baja, inclinándose. Es peligroso ahora. Todavía buscan al lobo. Creen que se esconde en la sierra. Solo voy de día. Valentina lo miró a los ojos, intentando no parpadear. Enciendo la chimenea. Limpio un poco y por la tarde vuelvo. Soto asintió, pero algo en sus ojos decía que no estaba del todo convencido. Está bien, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Si pasa algo, llama de inmediato. ¿Entendido? Entendido. Valentina asintió, dando un paso atrás. Tengo que irme. Soto la detuvo, poniéndole una mano en el codo. Valentina. Espera, dijo, apretando ligeramente los dedos. ¿Quieres que te lleve? La patrulla está libre. No hace falta. Valentina se soltó con una sonrisa forzada. No vivo lejos. Gracias. Se dio la vuelta y se fue rápidamente, sin mirar atrás. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se podía oír. Soto la siguió con la mirada. Sentía sus ojos en la espalda, pesados, atentos. Por la tarde, llegaron al pueblo agentes con perros. Registraron los alrededores.
Peinaron el bosque en un radio de 3 kilómetros desde la cabaña. Los perros seguían un rastro. Los llevaban hasta el río y allí lo perdían. Donde una vez saltó Miguel Lobo. Más allá, nada. El agua se lo había llevado todo. Se ahogó, constató el jefe de la unidad canina, enrollando la correa. En un agua tan helada. El rastro no dura más de un día. Encontraremos el cuerpo cuando el río se deshiele del todo, si es que lo encontramos. Soto escuchaba en silencio, de pie junto a la patrulla, sin creerlo. Demasiado fácil, demasiado conveniente. Lobo era un experto. Había sobrevivido en la cárcel muchos años. Se había fugado a través de la vigilancia. Había atravesado la sierra en invierno. ¿Iba a ahogarse como un novato? Pero no había pruebas, solo la intuición, que guardaba silencio. Y en el bosque, a 500 metros de la carretera, detrás del tronco de un viejo pino, estaba Miguel. Había salido a estirar las piernas. Estar encerrado se estaba volviendo insoportable. Desde lejos, observó cómo Valentina hablaba con el policía, cómo él se inclinaba hacia ella, le tocaba el brazo, cómo ella se iba y él la seguía con la mirada. Miguel apretó los puños, se dio la vuelta y regresó a la cabaña. Sus pasos eran pesados, furiosos. La nieve se hundía bajo sus pies con un crujido. Ella se está arriesgando. Cada día se arriesga por él. Una chica de 17 años que debería estar estudiando, viviendo, riendo. Y en lugar de eso, carga mochilas con comida por el bosque y le miente a la policía. Por la tarde, cuando Valentina regresó a la cabaña, trayendo más calcetines y una vieja chamarra de su padre, Miguel estaba sentado junto a la chimenea, mirando el fuego. Me iré, dijo, sin volverse, mañana o pasado. Estás arriesgando demasiado. Valentina se quedó inmóvil en el umbral, con un paquete en las manos. No, dijo con firmeza, cerrando la puerta. No te irás. Miguel giró la cabeza y la miró. Vale, no lo entiendes. Lo entiendo, lo interrumpió, acercándose. Crees que me proteges yéndote, pero te equivocas. Se sentó en la banca de enfrente y dejó el paquete a su lado. Diste 10 años por mi padre, dijo, mirándolo a los ojos. Lo salvaste cuando podías haberte salvado a ti mismo. Sacrificaste tu vida por nuestra familia. Por mí. Por Andrés. La voz le tembló, pero no apartó la mirada. No puedo perder a otra persona que fue como de la familia. No puedo. ¿Entendido? Miguel guardó silencio. Luego bajó la cabeza y se frotó la cara con las manos. Cuando la nieve se derrita. Me iré, dijo con voz ronca. Pero no para abandonarte. No así. Te lo prometo. Valentina asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. De acuerdo, susurró. De acuerdo. Se quedaron sentados en silencio, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea y el aullido del viento fuera. El calor se extendía por la cabaña lentamente, con ternura, envolviéndolos a ambos. Al día siguiente, Valentina fue a la tienda a por arroz. La nieve caía en grandes copos. Se posaba en sus hombros y se derretía en su cara. El camino estaba desierto. Todos estaban en sus casas, resguardándose de la tormenta. En el porche de la tienda se topó con un hombre. Chamarra sucia, gorro arrugado, olor a aguardiente. Carlos Ríos, el hijo del guardabosques. Se tambaleó, apenas manteniéndose en pie, y la miró con los ojos entrecerrados. Los Morales, exhaló, con una sonrisa torcida, vivos y coleando, mientras mi padre está bajo tierra. Valentina dio un paso a un lado para esquivarlo, pero Carlos le bloqueó el paso. ¿A dónde vas con tanta prisa, muchacha?, preguntó, meneando la cabeza. ¿No me reconoces? Soy Carlos. Carlos Ríos. ¿Te suena el apellido? Me suena, respondió Valentina secamente, mirándolo a los ojos. Déjame pasar, por favor. Carlos se echó a reír. Una risa desagradable. Malvada, pero que educada, dijo, tambaleándose hacia atrás. Igualita que tu padre. Él también era muy educado. Y luego mató al mío. Valentina apretó los puños, pero no dijo nada. Lo rodeó y subió al porche. La justicia llegará algún día, le gritó Carlos a sus espaldas. Pagarán por todo. La puerta de la tienda se cerró con un portazo. Se apoyó en ella, cerrando los ojos. Le temblaban las manos. Si Carlos se enteraba de lo de Miguel, si lo veía, si lo oía, todo se vendría abajo. La policía, el juicio, la cárcel para ella.
Una nueva condena para Miguel. Valentina exhaló. Abrió los puños y los ojos. No podía permitir que Carlos se enterara. Bajo ningún concepto. El rebozo se cayó del gancho al suelo por tercera vez en la mañana. Valentina lo recogió. Lo sacudió y volvió a colgarlo. Le temblaban las manos. ¿De cansancio o de otra cosa? No lo sabía. La abuela estaba sentada a la mesa, mirándola en silencio, con las manos en el regazo. Llevaba ya 10 minutos callada. Un silencio pesado, obstinado, como la calma antes de una tormenta. ¿A dónde te vas otra vez?, preguntó Pascuala finalmente, sin levantar la voz. A la cabaña, respondió Valentina, abrochándose la chamarra. Tengo que revisar la chimenea. ¿Vas allí todos los días? Pascuala se levantó, apoyándose en la mesa. Todos los santos días. Tienes 17 años. Eres una muchacha, no una guardabosques. ¿Qué buscas allí? Valentina se quedó inmóvil, mirando al suelo. Nada, dijo en voz baja. Solo cuido la cabaña. A papá le hubiera gustado. A papá le hubiera gustado que estudiaras. Pascuala se acercó. Que vivieras una vida normal. No que anduvieras sola por la sierra como una loba. Valentina levantó la cabeza y miró a su abuela a los ojos. No puedo abandonarla, dijo con firmeza. Es todo lo que queda de él. Pascuala guardó silencio un largo rato. Luego hizo un gesto con la mano. Vete, exhaló, dándose la vuelta. Pero ten cuidado, no te vayas a perder, que me volveré loca. Valentina salió sin responder. A sus espaldas. La puerta se cerró suavemente, pero de forma definitiva. La nieve bajo sus pies estaba blanda. Se hundía hasta los tobillos. Valentina caminaba rápido, casi corriendo. El bosque la rodeaba por todas partes. Oscuro, silencioso, como si escuchara sus pasos. Algo había cambiado en el pueblo. A la entrada había vehículos, 2 patrullas y un jeep militar. Hombres de uniforme revisaban los documentos de los que pasaban. Miraban en las cajuelas. Un retén. Valentina se desvió del camino y se adentró en el bosque, tomando un atajo. El corazón le latía rápido, de forma irregular. Lo están buscando. Cada vez más cerca. Junto a la cabaña la esperaba Javier Soto. Estaba de pie junto a la portezuela, fumando, mirando el humo que salía de la chimenea. Vio a Valentina. Tiró el cigarro y lo aplastó en la nieve. Vale, dijo, bloqueándole el paso al porche. Tenemos que hablar. Valentina se detuvo, apretando la mochila contra el pecho. ¿De qué?, preguntó, tratando de respirar con normalidad. ¿De lobo? Soto se quitó el gorro y se pasó la mano por el pelo. Sabemos que está por aquí, en un radio de 5 kilómetros. Estamos poniendo retenes, peinando el bosque. Valentina asintió, sin apartar la mirada. Bien, dijo. ¿Y qué, Valentina? Escúchame. Soto se acercó, bajando la voz. Lobo es peligroso. Matará si es necesario. Si lo ves, no intentes hablar con él. Corre y llámanos. ¿Me oyes? Valentina tragó saliva y asintió. Te oigo. Soto la miró fijamente un largo rato. Luego suspiró. Cuídate, dijo en voz baja, poniéndose el gorro. Bueno. Se dio la vuelta y caminó hacia su patrulla, aparcada en el linde del bosque. Valentina lo siguió con la mirada y luego subió al porche. En la cabaña hacía calor. Miguel estaba de pie junto a la ventana, con la frente apoyada en el cristal. Oyó los pasos y se giró. ¿Los viste?, preguntó con voz ronca. ¿Los retenes? Los vi. Valentina se quitó la mochila y la dejó en el suelo. Están por todas partes. Miguel asintió y se frotó la cara con las manos. Pronto me encontrarán, dijo, mirando al suelo. Es cuestión de tiempo. Valentina no respondió. Sacó de la mochila pan, mantequilla, un frasco de mermelada y lo dispuso todo en la mesa. En silencio, con cuidado. ¿Tienes hambre?, preguntó Miguel, mirándola. No. Valentina se dio la vuelta y se acercó a la estufa. Es para ti. Comieron en silencio. Pan con mantequilla, bebiendo café caliente. Afuera, una urraca graznaba de forma estridente. Alarmante. El viento mecía las ramas. La nieve caía del techo, golpeando el alero. Después de comer, Miguel se levantó y se puso la chamarra. El techo gotea, dijo, sin mirar a Valentina. Hay que repararlo. Y el puente sobre el arroyo se tambalea. Voy a reforzarlo ahora. También cortaré leña, para que tenga suficiente hasta la primavera. Valentina levantó la cabeza.
¿Para qué?, preguntó en voz baja. Porque a tu padre le gustaría que esta cabaña siguiera en pie, respondió Miguel, abriendo la puerta. Mientras haya tiempo, lo haré. Trabajó todo el día. Valentina lo observaba desde la ventana, cómo se subía al techo, martilleaba, clavaba tablas, cómo bajaba al arroyo, acarreaba troncos, reforzaba el puente, cómo cortaba leña, metódicamente, con calma, como si fuera lo último que pudiera hacer en la vida. Al atardecer regresó a la cabaña, mojado, cansado, con un moretón bajo el ojo, se había golpeado con una viga en el techo. Valentina le dio una toalla en silencio y le sirvió café. Se sentaron junto a la chimenea en silencio. El calor los envolvía, los adormecía. Miguel miraba el fuego. Y de repente habló. Sergio soñaba con construir un temazcal aquí, dijo, negando con la cabeza. Decía que cuando los niños crecieran, vendríamos toda la familia. Temazcal, pesca, el bosque. Nunca encontraba el momento. Valentina sonrió por primera vez en muchos días. Yo lo construiría, dijo en voz baja. Si tuviera dinero y tiempo. Miguel asintió. ¿Lo construirás?, respondió simplemente. Seguro que lo construirás. Se hizo un silencio cálido y acogedor. Valentina cerró los ojos, apoyando la cabeza en la pared. Podría haberse quedado así para siempre. Al calor, en silencio, con el hombre que era casi como de la familia. Pero la eternidad no duró mucho. Afuera rugió un motor, brusco, fuerte, inesperado. Valentina se puso de pie de un salto y corrió a la ventana. Por el sendero hacia la cabaña venía un viejo jeep, verde, desconchado, con una abolladura en el guardabarros. El vehículo se detuvo junto a la portezuela. El motor se apagó. De la cabina salió Carlos Ríos. Caminaba tambaleándose, agarrándose a la cerca. Borracho, la chamarra desabrochada, el gorro ladeado. En sus manos, un rifle. Valentina salió corriendo al porche, bloqueándole el paso. Lárgate, dijo, apretando con firmeza la barandilla. No tienes nada que hacer aquí. Carlos se detuvo. Entrecerró los ojos para mirarla. ¿La Morales?, dijo, con una sonrisa torcida. ¿Qué, muchacha? ¿Vienes al bosque? ¿A lo mejor esperas a alguien? Lárgate, repitió Valentina, bajando un escalón. Ahora mismo. Carlos se rió. Una risa desagradable. De borracho. Soy vigilante, dijo, tambaleándose. Reviso los refugios. Tengo derecho. Subió al porche y empujó a Valentina con el hombro. Ella intentó detenerlo, pero él era más fuerte. No te metas, gruñó, agarrándola del brazo. Tu padre mató al mío. ¿Quizás me debes algo? Valentina se revolvió, intentando soltarse, pero los dedos de Carlos se cerraron como un tornillo de banco. Suéltame, gritó, empujándolo con la mano libre. La puerta se abrió de golpe. Miguel salió al porche lentamente, en silencio, como una sombra. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Carlos se quedó paralizado. Soltó a Valentina y retrocedió un escalón. El rifle tembló en sus manos. Lobo, exhaló, con los ojos desorbitados. ¿Eres tú? Miguel no respondió. Dio un paso adelante. Carlos intentó levantar el rifle. Tiró de él hacia arriba, pero sus manos borrachas no le obedecían. Miguel golpeó rápido. Preciso. El rifle salió volando de las manos de Carlos y cayó en la nieve. Miguel lo agarró por el cuello de la chamarra y lo estampó contra la pared de la cabaña con una sola mano. Su voz era baja, casi un susurro. Vete, dijo, mirando a Carlos a los ojos. Y olvida lo que has visto. Carlos jadeaba. Intentaba liberarse, pero Miguel lo sujetaba con fuerza. Olvídalo, repitió Miguel fríamente. ¿Entendido? Abrió los dedos. Carlos se desplomó de rodillas, tosiendo. Luego se levantó de un salto y corrió hacia su jeep. Tropezó. Cayó. Se levantó de nuevo. Se metió en la cabina. Arrancó el motor. El jeep salió disparado. Las llantas chirriaron. La nieve voló bajo las ruedas. El vehículo desapareció tras una curva. Miguel permaneció inmóvil, mirando en la dirección en que se había ido. Luego se dio la vuelta y entró en la cabaña. Valentina lo siguió, cerrando la puerta. Miguel ya estaba recogiendo sus cosas, metiendo en un morral ropa, latas de comida, cerillos. Se movía rápido, con precisión, como un soldado antes de la batalla. Me voy ahora, dijo, sin levantar la cabeza. Correrá a la policía.
En 1 hora estarán aquí. Miguel, empezó Valentina, pero él la interrumpió. Te meterán en la cárcel por encubrimiento, dijo, atando el morral con firmeza. Esto no es un juego. Valentina, no entiendes lo que pasará. Valentina apretó los puños, mirándolo. Lo entiendo, respondió en voz baja, pero no me echaré atrás. Miguel levantó la cabeza, la miró a los ojos. Luego se echó el morral al hombro. Se acercó a la puerta y se detuvo en el umbral, sin volverse. Gracias, dijo con voz ronca. Por todo. Dio un paso fuera y desapareció en la oscuridad del bosque. Valentina se quedó junto a la puerta, con las manos apretadas contra el pecho. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir. Afuera, el viento aullaba. La nieve borraba las huellas. El teléfono en el bolsillo de Carlos Ríos vibró una vez, brevemente, como un pinchazo. Lo sacó con mano temblorosa. Marcó el número, el mismo que le habían dado en la comisaría. 2 tonos. 3. Comandancia. Dígame, respondió una voz masculina. Lobo, exhaló Carlos, apretando el teléfono contra la oreja. Sé dónde está. En la cabaña de los Morales, junto al río. Vengan rápido. Tiró el teléfono en el asiento y arrancó el motor. El jeep salió disparado. La nieve voló bajo las ruedas. 1 hora después, la policía estaba en la cabaña. Era de noche. Una oscuridad total. Solo los faros de las patrullas cortaban las tinieblas con franjas blancas, iluminando la nieve, los árboles, las paredes de la cabaña. Valentina estaba sentada junto a la chimenea, adormilada, con la cabeza apoyada en la pared. El ruido de los motores la despertó bruscamente, como una bofetada. Se levantó de un salto y corrió a la ventana. Junto a la portezuela había 3 vehículos, 2 patrullas y una con las luces encendidas. La gente salía, cerraba las puertas, gritaba órdenes. Valentina salió corriendo al porche, sin abrocharse la chamarra, descalza. La nieve le quemó los pies, pero no lo sintió. ¡Alto!, gritó, bajando los escalones. Estoy sola aquí. No hay nadie. De la oscuridad salió Javier Soto con una linterna, vestido con un chaleco antibalas. Su rostro era duro, pero sus ojos casi se disculpaban. Vale, apártate, dijo en voz baja, deteniéndose frente a ella. Nos han informado de que Lobo está aquí. Tenemos que registrar. Aquí no hay nadie. Valentina le bloqueó el paso a la cabaña, abriendo los brazos. Estoy sola. Compruébenlo ustedes mismos. Soto apuntó con la linterna a la chimenea. El humo salía denso, negro, demasiado para una sola persona. Luego bajó el haz de luz a la nieve junto al porche. Huellas de botas de hombre, grandes, frescas. Soto levantó la mirada hacia Valentina. Apártate, repitió con firmeza. Ahora mismo. Valentina no se movió. Soto la rodeó. Subió al porche y empujó la puerta. La cabaña estaba vacía. La chimenea ardía. Sobre la mesa había un trozo de pan a medio comer. En un rincón, un morral con algunas cosas. Pero ni rastro del hombre. Registren los alrededores, gritó Soto por la radio. Traigan a los perros. Se ha ido hace poco. Los policías se dispersaron en todas direcciones. Los perros ladraron fuerte, agudamente, como una sirena. Valentina permanecía en el porche, abrazándose a sí misma. Le castañeteaban los dientes de frío o de terror. Hacia el río, gritó alguien desde la oscuridad. Las huellas llevan al río. Valentina salió disparada, corriendo tras ellos. La nieve se le agarraba a las piernas. Las ramas le azotaban la cara, pero no se detuvo. Delante se oían gritos, ladridos, pisadas. Las linternas se movían de un lado a otro como luciérnagas borrachas. Valentina llegó a la orilla del río, alta, escarpada, desde donde se oía el rugido del agua. El agua bullía, arrastraba témpanos de hielo, formaba espuma contra las rocas. Miguel estaba de pie al borde mismo, de espaldas al precipicio. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. Tenía las manos apretadas en puños. La policía lo había rodeado en un semicírculo. Unos 10 hombres armados, con perros sujetos por correas. ¡Manos arriba!, gritó alguien. Despacio. Miguel no se movió. Solo miró hacia abajo, al río, a los témpanos, a la oscuridad. Valentina se abalanzó hacia adelante, pero la agarraron del brazo. Era Soto, la sujetaba con fuerza, casi haciéndole daño. Vale,
No, dijo bruscamente, atrayéndola hacia él. No sabes lo que haces. Suéltame. Valentina se revolvía. Arañaba. Pero Soto no la soltaba. Él no es culpable. Suéltame. Miguel se giró y la miró a los ojos. 1 segundo. 2. Luego se volvió hacia los policías. En la cárcel me matarán, gritó. Y la voz se le quebró. Ustedes lo saben. Soto dio un paso adelante, bajando el arma. No lo hagas, gritó, extendiendo una mano. Te protegeremos. ¿Oyes? Te protegeremos. Miguel negó con la cabeza y sonrió con amargura. Nadie protege a nadie, dijo en voz baja. Y saltó. Valentina gritó tan fuerte que el eco recorrió el bosque, rebotó en las rocas y regresó. Miguel cayó al agua. Un chapoteo. Salpicaduras. Oscuridad. La corriente lo arrastró. Lo hizo girar. Se lo llevó río abajo. Los policías dispararon al aire 3, 4 veces, gritando que se detuviera, corriendo por la orilla, alumbrando con las linternas. Pero Miguel había desaparecido. El agua se cerró sobre él como una tumba. Valentina cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. Soto se quedó a su lado, con el arma baja. En silencio. La búsqueda duró 2 días. Peinaron la orilla. Lanzaron garfios al agua. Arrastraron redes. Nada. El río arrastraba témpanos. Rugía. Se reía. Al tercer día, la policía suspendió la operación. Ha muerto, dijo el jefe del operativo, encendiendo un cigarro junto a su vehículo. En un agua así, es imposible sobrevivir. La hipotermia es muy rápida. Y la corriente es fuerte. Soto estaba de pie junto a Valentina, mirando el río. Nosotros no lo habríamos matado, dijo en voz baja, sin mirarla. ¿Por qué saltó? Valentina no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando el agua. El viento le alborotaba el pelo. La nieve se posaba en sus hombros y se derretía. Un día después, la citaron a declarar. En el pasillo de la comandancia. Soto fumaba junto a una ventana cuando se le acercó el jefe del operativo. Javier, tú conocías a su padre, a Sergio Morales. Soto asintió, dando una calada. Lo conocía. Era un buen tipo. Me sacó del río de niño, cuando me estaba ahogando. Tenía 8 años. Si no fuera por Sergio, yo no estaría aquí ahora. ¿Y Lobo? Lobo fue a la cárcel en su lugar. Todos lo sabían, pero no se pudo demostrar. Soto tiró la colilla y miró la puerta de la sala de interrogatorios. Sergio vivió con eso 10 años. ¿Y la muchacha? Ella no tiene la culpa de nada. Solo se asustó. Tiene 17 años. Maldita sea. El jefe del operativo asintió y le dio una palmada en el hombro. Entendido. Tu conciencia. Tu decisión. El despacho de la comandancia era pequeño y sofocante. Olía a café y a tabaco. Valentina estaba sentada en una silla frente a la mesa, con las manos en el regazo. A su lado, su abuela Pascuala, con los ojos rojos, sollozaba en un pañuelo. Enfrente, 2 policías. Uno escribía, el otro hacía las preguntas. Valentina Morales, dijo, hojeando unos papeles. 17 años. Menor de edad. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Lobo? Valentina levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Vino a la cabaña, dijo con calma, sin parpadear. Yo no lo conocía. Dijo que se había perdido. Pidió agua. ¿Y lo dejaste entrar? Insistió el policía, entrecerrando los ojos. Sí, asintió Valentina. Y luego dijo que si se lo contaba a alguien, le haría algo a mi hermano. A Andrés. Tiene 10 años. Me asusté. La abuela sollozó más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Me amenazó, continuó Valentina con voz firme. Dijo que sabía dónde vivíamos, que si llamaba a la policía, a mi hermano le iría mal. Tenía miedo. No sabía lo que sería capaz de hacer. El policía escribía sin levantar la cabeza. El otro miró a Valentina un largo rato y luego asintió. Entiendo, dijo, dejando el bolígrafo. Eres una víctima de amenazas. Es una circunstancia atenuante. La puerta se abrió. Entró Soto, sin uniforme, de civil. Se detuvo junto a la pared, cruzándose de brazos. Los policías intercambiaron una mirada. Teniente Soto, ¿su opinión? Preguntó el de mayor rango. Soto guardó silencio un largo rato, mirando a Valentina atenta, inquisitivamente. Ella le sostuvo la mirada. Se asustó, dijo finalmente.
encogiéndose de hombros. Tiene 17 años. Una menor de edad. Víctima de amenazas. Lobo es un criminal con experiencia. Pudo intimidarla fácilmente. El superior asintió y cerró la carpeta. La dejamos ir con una advertencia, dijo, levantándose. La próxima vez, llama a la policía de inmediato. ¿Entendido? Entendido, susurró Valentina, bajando la cabeza. La abuela la abrazó y la apretó contra su pecho. Valentina permaneció inmóvil, como una muñeca. Salieron juntas de la comandancia. La nieve había dejado de caer. El cielo se había aclarado. A lo lejos, graznaba un cuervo. Valentina se quedó atrás de su abuela, deteniéndose junto a la carretera. Ahora vuelvo, dijo en voz baja. Tengo que ir a un sitio. Pascuala la miró un largo rato y luego asintió. Ve, dijo con voz ronca. Pero no tardes. Valentina tomó el sendero hacia la cabaña. 5 kilómetros. Rápido. Casi corriendo. La nieve crujía bajo sus pies. El bosque guardaba silencio. La cabaña la recibió con frío y vacío. La chimenea se había apagado. Las ventanas estaban escarchadas. La puerta chirrió lastimeramente. Valentina entró y miró a su alrededor. Sobre la mesa estaba el oso de madera. Casi terminado. Solo le faltaba por tallar el hocico. Lo cogió. Pasó los dedos por la madera tallada. Cálido. Como si alguien acabara de sostenerlo. Valentina se apretó el juguete contra el pecho y se dejó caer en la banca. Las lágrimas brotaron solas. En silencio. Sin sollozos. Simplemente rodaban por sus mejillas, goteando sobre la madera. Perdóname, susurró, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Perdóname, papá. Se quedó así mucho tiempo. Muchísimo. Hasta que oscureció fuera. Hasta que se le congelaron los dedos. Hasta que las lágrimas se secaron. Luego se levantó. Se guardó el oso en el pecho. Salió de la cabaña. Cerró la puerta con llave. Le dio 2 vueltas. Bruscamente. De forma definitiva. Y tomó el sendero de vuelta. Sin mirar atrás. El bosque permanecía silencioso. Oscuro. La nieve empezó a caer de nuevo. Lenta. Suave. Cubriendo las huellas. El guante de la vecina Marta llevaba colgado de un clavo junto a la tienda 3 semanas. Nadie lo quitaba. Como si tuvieran miedo de tocar algo de los Morales. Valentina pasaba por allí todos los días. Con la cabeza gacha. Oía susurros a sus espaldas. Sentía las miradas. Pegajosas. Pesadas como el chapopote. En el pueblo se hablaba. Se hablaba mucho. Los Morales otra vez. Murmuraba la vieja doña Remedios en su portón. Primero el padre. Ahora la hija. Atraen la desgracia como un imán al hierro. Cállate ya, la reprendía su marido. La muchacha no tiene la culpa. La intimidaron. Pero Remedios negaba con la cabeza, apretando los labios. Carlos Ríos bebía ahora aún más. Todas las tardes se sentaba en la banca de la tienda, agitando una botella, gritándole al mundo. Se hizo justicia, gritaba. Hipando. Lobo se murió como un perro. Justicia. Valentina lo esquivaba. No lo miraba. No respondía. Simplemente pasaba de largo, apretando los puños en los bolsillos. En casa reinaba el silencio. Un silencio excesivo. La abuela cocinaba, lavaba, callaba. Andrés dibujaba en la mesa. A veces levantaba la cabeza y miraba a su hermana. Vale, dijo una tarde, dejando el lápiz. Sueño con papá. Todas las noches. Me llama para que vaya a la cabaña. Valentina se quedó inmóvil junto a la chimenea, con el atizador en la mano. Solo es un sueño. Andresito, respondió en voz baja, sin volverse. No, el niño negó con la cabeza. No es solo eso. Quiere que vaya. Vale, vamos, por favor. Valentina se giró y miró a su hermano. 10 años. Pelo rubio. Ojos grises. Como los de su padre. La misma barbilla terca. Está bien, dijo, suspirando. Iremos mañana, pero solo un rato. Andrés sonrió de oreja a oreja, feliz, como si le hubieran regalado el mundo entero. Por la mañana salieron los dos de casa. Valentina con una mochila, Andrés con un palo que había encontrado junto al cobertizo. La nieve casi se había derretido. El sendero estaba resbaladizo, húmedo, olía a tierra y a hojarasca. Recorrieron los 5 kilómetros rápidamente. Andrés no paraba de hablar de la escuela, de sus amigos, de que quería tener un perro. Valentina escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. La cabaña los recibió con silencio.
El porche estaba seco. La puerta chirrió al abrirse. Andrés entró corriendo. Miró a su alrededor. Aquí hace frío, dijo, estremeciéndose. Vamos a encender la chimenea. Vamos, asintió Valentina. Pero tú juega un rato en el patio. La enciendo y te llamo. Andrés salió corriendo, dando un portazo. Fuera se oyeron sus pasos. Su risa. Valentina se quitó la mochila. Se acercó a la chimenea y se quedó helada. Sobre la mesa había pescado. 3 truchas. Las escamas brillaban. Las agallas aún rojas. Frescas. Recién pescadas. Valentina se giró lentamente. En un rincón había un nuevo montón de leña. Ordenado. Simétrico. En la chimenea. Las brasas aún ardían. No frías. Sino tibias. Casi calientes. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que pareció que las paredes temblaban. Valentina salió corriendo de la cabaña. Miró a su alrededor. Andrés corría junto a la portezuela, hurgando en la nieve con el palo. Se adentró en el bosque, siguiendo un sendero detrás de la cabaña. A unos 50 metros lo encontró. Una fogata reciente. Las cenizas aún tibias. Al lado, un refugio hecho de ramas, cubierto de hojas de pino. Dentro, un montón de hierba seca. Una vieja cobija. Valentina se acuclilló y pasó la mano por las cenizas. Tibias. Está vivo. Cerró los ojos. Apretó los puños. La respiración le salía entrecortada. Irregular. Vivo. Valentina regresó a la cabaña y encendió la chimenea. Andrés entró. Se calentó junto al fuego, contando algo sobre el palo y un oso imaginario. Ella escuchaba. Asentía. Pero sus pensamientos estaban lejos. Por la tarde, emprendieron el camino de vuelta. Andrés estaba cansado. Caminaba despacio, apoyado en el hombro de su hermana. Valentina lo acostó y esperó a que se durmiera. Luego cogió una canasta. Metió pan, cerillos, latas de comida, calcetines gruesos. La cubrió con un paño y salió de casa en silencio. La abuela estaba sentada en la cocina, bebiendo té. Miró a Valentina un largo rato, pero no dijo nada. Valentina recorrió el sendero rápidamente, casi corriendo. El bosque estaba oscuro, pero no le daba miedo. Los árboles la rodeaban en silencio, como viejos amigos. La cabaña la recibió con oscuridad. Valentina encendió una vela, dejó la canasta en la mesa, sacó un lápiz, encontró un trozo de papel y escribió una sola palabra: vive. Dejó la nota sobre la canasta, la sujetó con una piedra, salió al porche. Cerró la puerta y se quedó escuchando. El bosque susurraba, el viento en las ramas, el crujido de las hojas, el lejano canto de un tecolote, y de repente, sintió una mirada en la espalda, en la nuca, pesada, atenta. Valentina se giró lentamente. En la oscuridad, entre los árboles, se movió una sombra, alta, de hombros anchos, la silueta de un hombre. Miguel, susurró, dando un paso adelante. La sombra se movió, retrocedió. Valentina dio otro paso. La sombra desapareció, se disolvió en la oscuridad. Valentina se quedó un largo rato mirando fijamente el bosque. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino de vuelta, no corriendo, sino despacio, con calma. Estaba vivo. Eso era lo importante. A la mañana siguiente, la abuela Pascuala estaba junto a la estufa, removiendo el atole en una olla. Valentina entró en la cocina. Cogió la canasta de la repisa y empezó a llenarla de provisiones: pan, mantequilla, un frasco de mermelada, una bolsa de té. La abuela se giró y la miró. Un largo rato, en silencio. Valentina se quedó inmóvil, con el pan en las manos. Sus miradas se encontraron. Pascuala dejó la cuchara. Se secó las manos en el delantal. Se acercó a la mesa. Sacó de la alacena otro frasco de miel y lo puso junto al pan. Llévatelo, dijo en voz baja, sin mirar a su nieta. Le vendrá bien. Valentina tragó saliva y asintió. Gracias, abuela. Pascuala volvió a la estufa y retomó la cuchara. Removía el atole lentamente, pensativa. Luego, de repente, dijo sin volverse: haz lo que tengas que hacer, mi niña. Valentina se quedó inmóvil, apretando la canasta contra el pecho. Abuela, yo. Calla. Pascuala levantó una mano para detenerla. No hables. No quiero saber. Solo haz lo que tengas que hacer. Valentina asintió, aunque su abuela no la veía. Cubrió la canasta con el paño y salió al porche. Afuera, cantaba una alondra.
Un canto alto y sonoro. La nieve casi se había derretido. La tierra mostraba calvas oscuras. La primavera avanzaba, lenta pero segura. Valentina tomó el sendero hacia el bosque, sin mirar atrás. El bosque la recibió con olor a pino y a tierra descongelada. Un arroyo murmuraba a su derecha. Los pájaros se llamaban entre sí desde las ramas. Todo era como antes. Y al mismo tiempo, completamente diferente. Valentina caminaba y pensaba en Miguel, que estaba vivo, en su abuela, que sabía y callaba, en su hermano, que dibujaba a su padre todos los días, en sí misma. Una muchacha de 17 años que llevaba comida por el bosque a un fugitivo. Una vida extraña, incorrecta, peligrosa, pero suya. La cabaña apareció entre los árboles. Pequeña, familiar, querida. Valentina subió al porche y empujó la puerta. La canasta que había dejado el día anterior estaba vacía. La nota yacía a su lado, boca abajo, en el reverso, con una caligrafía tosca. Estaba escrita una sola palabra: gracias. Valentina cogió la nota, la dobló en 4, la guardó en el bolsillo, dejó la nueva canasta en la mesa y miró a su alrededor. En un rincón había otro oso de madera, más grande que el anterior, más bonito. La talla era sencilla, tosca, no era un trabajo de orfebrería, sino una auténtica obra de la sierra, masculina. Miguel había usado las viejas gubias del cobertizo de su padre, afilándolas en una piedra junto al arroyo, trabajando por las noches a la luz de la luna, cuando las manos no se le helaban junto al fuego. Para Andrés. Valentina sonrió, salió al porche y miró el bosque. En algún lugar, entre los árboles, vivía un hombre, solo, cansado, pero vivo, y ella seguiría viniendo, una y otra vez, mientras fuera necesario, porque así lo hubiera querido su padre, porque así se lo dictaba el corazón, porque no había otro camino. Valentina bajó del porche y emprendió el camino de vuelta. El viento le alborotaba el pelo, el sol le calentaba la espalda, la primavera avanzaba, la vida continuaba, y la nieve guardaba silencio, cubriendo las huellas, atesorando secretos, perdonando errores. El sobre con el sello del bachillerato técnico del municipio llevaba 3 días sobre la mesa. Valentina tenía miedo de abrirlo. La abuela Pascuala lo miraba todas las mañanas. Negaba con la cabeza, pero no decía nada. Andrés señalaba el papel blanco con el dedo, preguntando, ¿cuándo lo vas a abrir? Al 4.º día, Valentina se sentó a la mesa, cogió un cuchillo, abrió el sobre y sacó la hoja. Estimada Valentina Morales, le informamos que ha sido admitida en el primer semestre de la carrera de técnico forestal. Valentina cerró los ojos y exhaló. Le temblaban las manos. ¿Y bien?, preguntó la abuela, secándose las manos en el delantal. ¿Qué dice? Me aceptaron, susurró Valentina, levantando la cabeza. Me aceptaron. Pascuala la abrazó con fuerza. Un abrazo largo, silencioso. Andrés se puso a saltar alrededor de la mesa, gritando, «¡Bravo! Vale va a ser guardabosques». Técnica forestal, lo corrigió Valentina, riendo entre lágrimas. No guardabosques. Da igual. Andrés la cogió de las manos y la hizo girar. Vas a trabajar en el bosque, como quería papá. Valentina abrazó a su hermano y lo apretó contra sí. Afuera, cantaba una alondra. El viento mecía las ramas de los álamos. La primavera había llegado. La de verdad. Cálida. Viva. La nieve se había derretido por completo. El bosque había revivido. Florecían las primeras flores silvestres. Brotaban los retoños. Los arroyos cantaban tan fuerte que se oían desde el pueblo. El camino a la sierra se había convertido en un sendero embarrado, pero Valentina lo recorría todos los sábados y domingos. 5 kilómetros de ida, 5 de vuelta. La abuela la despedía con la mirada desde la portezuela, extrañada, pero sin decir nada. ¿Otra vez a la cabaña?, preguntaba, ajustándose el rebozo. Sí, asentía Valentina, echándose la mochila a los hombros. Tengo que revisar el techo, las ventanas, por si algo se rompió en el invierno. Lo revisas todas las semanas. Pascuala la miraba un largo rato, con los ojos entrecerrados. Era extraño, pero no la detenía. Solo le hacía un gesto con la mano. Anda, pero vuelve antes de que oscurezca. Valentina iba, y cada vez, la mochila pesaba más. Comida, ropa, libros, herramientas, jabón, velas, cerillos.
Todo lo que podría necesitar un hombre que vivía en el bosque. Lo dejaba todo sobre la mesa de la cabaña. Con cuidado, en orden, lo cubría con un trapo limpio. No dejaba notas, no hacía falta. Y cada vez, al volver a la semana siguiente, encontraba una respuesta. Leña junto al cobertizo. Un nuevo montón. Ordenado. Seco. La cerca. Reparada. Reforzada con nuevos postes. El techo. Remendado en el lugar donde goteaba. Sobre la mesa. Figuras de madera. Primero fue un coyote. Pequeño. Con las orejas puntiagudas y los ojos astutos. Luego un zorro. Después un conejo. Valentina se las llevaba a casa. Las guardaba en la cómoda, debajo de la ropa blanca. Un día, Andrés encontró el coyote. Lo giraba en las manos, preguntando, ¿de dónde lo sacaste? Lo compré en el mercado, mintió Valentina, quitándole la figura. ¿Te gusta? Andrés asintió, creyéndoselo. Se lo creía todo, confiado como un cachorro. Pascuala no decía nada, pero una mañana, mientras Valentina preparaba otra mochila, la abuela se acercó y se detuvo a su lado. Mi niña, dijo en voz baja, mirando por la ventana. Lo sé. Valentina se quedó inmóvil, con un pan en las manos. ¿Qué sabes, abuela? Preguntó con cautela. Todo. Pascuala se giró y la miró a los ojos. Y no digo nada porque estás haciendo lo correcto. Pascuala le puso una mano en el hombro y se lo apretó. Tu padre habría dado la vida por ese hombre, continuó la abuela con voz ronca. Y ese hombre dio su libertad por tu padre. Es lo correcto. ¿Entiendes? Valentina asintió, incapaz de hablar. Pero cuídate mucho. Pascuala le acarició la cabeza como cuando era pequeña. Y cuida a tu hermano. Él todavía no entiende. Lo cuido, susurró Valentina. Te lo prometo. Desde entonces, no volvieron a hablar del tema. Simplemente, cada vez, Pascuala añadía algo a la mochila, un frasco de mermelada, un pan dulce, un trozo de queso. En silencio, sin palabras. Mayo llegó cálido y soleado. El bosque se vistió de un verde tan intenso que dolía mirarlo. Los pájaros cantaban de la mañana a la noche. En los arroyos chapoteaban las truchas. El aire olía a flores silvestres y a resina. Andrés pedía ir a la cabaña todos los días. Vale, por favor, suplicaba, tirando de ella. Quiero estar allí. Volví a soñar con papá. Está bien, cedió Valentina. El sábado iremos juntos. Andrés saltó de alegría y corrió a preparar su mochila desde la víspera para que no se le olvidara nada. El sábado amaneció claro y cálido. Salieron temprano, cuando el sol apenas se asomaba por detrás de la sierra. Andrés iba adelante, agitando un palo, silbando. Valentina lo seguía con la mochila, despacio, pensativa. Los 5 kilómetros pasaron volando. La cabaña apareció entre los árboles, pequeña, acogedora, como si los estuviera esperando. Andrés entró corriendo al patio y se detuvo junto al porche. Vale, gritó, recogiendo algo de los escalones. Mira. Valentina se acercó y miró. En las manos de su hermano había un oso de madera. Grande, hermoso, con el pelaje tallado y unos ojos que parecían vivos. El mismo que Miguel había empezado a hacer en invierno. ¿Quién hizo esto? Exhaló Andrés, girando la figura en sus manos. Vale. ¿Quién? Valentina se acuclilló a su lado y acarició la cabeza del oso. Seguramente un duende, dijo con una sonrisa. Vive en el bosque y hace juguetes para los niños buenos. ¿De verdad? Andrés la miró con los ojos muy abiertos. De verdad, asintió Valentina. Papá me lo contaba. ¿Te acuerdas? Andrés asintió, apretando el oso contra su pecho. Feliz. Como si le hubieran regalado el mundo entero. Valentina entró sola en la cabaña mientras su hermano jugaba en el patio. Sobre la mesa había una tablita. Pequeña, lisa, con unas letras talladas. Gracias. Valentina. Tu padre estaría orgulloso de ti. Valentina pasó los dedos por las letras. Luego le dio la vuelta a la tablita. Por el otro lado no había nada. Se guardó la tablita en la mochila y salió al porche. Andresito, vamos al río, lo llamó. Está muy bonito en primavera. Vamos. El niño se levantó de un salto, agarrando el oso. Pero rápido. Vale. Tomaron un sendero estrecho, cubierto de hierba. Andrés corría adelante, riendo, persiguiendo mariposas. Valentina caminaba despacio, escuchando el bosque. El río los recibió con su murmullo y su brillo. El agua corría rápida,
transparente, fría. Las piedras del fondo brillaban como joyas. Valentina se sentó en la orilla, abrazándose las rodillas. Andrés lanzaba piedritas al agua. Sabía que Miguel estaba cerca. Lo sentía. Siempre estaba cerca cuando ella venía. Vigilaba desde lejos, comprobando que todo estuviera bien. Andresito, dijo en voz baja, ve a recoger flores para la abuela. Por allí, en aquel claro. Vale. El niño asintió y corrió hacia el bosque, con el oso bajo el brazo. Valentina giró lentamente la cabeza hacia la orilla opuesta y lo vio casi de inmediato. Allí, entre los árboles, se movió una sombra. Alta, de hombros anchos. Familiar. Valentina se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. La sombra se movió. Salió a la luz. Un hombre, con barba, el pelo largo, el rostro delgado, pero los mismos ojos oscuros. Atentos. Miguel. Estaba de pie en la otra orilla, mirándola. En silencio. 1 segundo. 2. 3. Valentina se levantó lentamente y dio un paso hacia el agua. Él negó con la cabeza. Un gesto apenas perceptible. No. Ella se detuvo. Miguel levantó la mano. Un breve asentimiento. Gracias. Valentina asintió en respuesta. Vive. Se quedó un instante más. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Despacio, con calma, sin mirar atrás. Valentina observó cómo su figura se disolvía en la sombra de los árboles. Desaparecía. Se convertía en parte del bosque. El río rugía. El agua corría. Brillaba al sol. Golpeaba las rocas. Pero Valentina no lo oía. Dentro de ella había un silencio total, profundo como un pozo. No sabía si lo volvería a ver. Quizás se adentraría más en la sierra, hacia la frontera, a cientos de kilómetros. Quizás sobreviviría, quizás no. Pero ahora, en ese instante, estaba vivo. Caminaba por el bosque, libre, respiraba, miraba el cielo. Quizás incluso sonreía. Y eso era suficiente. Valentina metió la mano en el agua fría. Cogió un puñado y se lo echó en la cara. Las gotas le resbalaron por las mejillas. Cayeron a la tierra. El río se las llevaba aguas abajo. Hacia el mar. Hacia el fin del mundo. Todo pasa. Las personas. El tiempo. El dolor. Solo queda lo que eliges conservar. El recuerdo. La lealtad. El amor. Valentina se enderezó y se secó la cara con la manga. Miró al cielo. Alto. Azul. Insondable. En algún lugar, volaban los pájaros. Se movían las nubes. Ardía el sol. Vale, la llamó Andrés, tirando de su manga. ¿Vamos a casa? Tengo hambre. Vamos, susurró ella, sin apartar la vista del bosque. Vamos, Andresito. Emprendieron el camino de vuelta. Andrés parloteaba. Enseñaba su oso. Se reía. Valentina caminaba en silencio, con la mano apretada contra el pecho. Allí, bajo la chamarra, llevaba la tablita con la nota. Tu padre estaría orgulloso de ti. Quizás sí, quizás en algún lugar, allá en el cielo. Su padre la miraba y sonreía. Veía como su hija se había vuelto fuerte, adulta, íntegra. Quizás. La casa los recibió con calor y olor a pan recién hecho. La abuela había puesto la mesa. Los llamó a comer. Andrés corrió a enseñarle el oso, a contarle lo del duende. Valentina se sentó junto a la ventana, mirando el bosque. El sol se ponía tras los árboles, tiñendo el cielo de rosa. Los pájaros se callaban, preparándose para dormir. A lo lejos, aulló un perro, y en algún lugar, en lo profundo de la sierra, entre pinos y oyameles, vivía un hombre, solo, sin casa, sin familia, sin futuro, pero vivo, y ella seguiría viniendo cada semana, cada mes. Todo el tiempo que hiciera falta, porque su padre habría dado la vida por ese hombre, y ese hombre había dado su libertad por su padre, porque era lo correcto, porque la memoria no son solo lágrimas y tumbas, la memoria también es vida. Continuación. Elección. Valentina cerró los ojos, apretando las palmas contra el cristal. Anda, susurró al vacío. Anda y vive. Miguel. Afuera. El bosque oscurecía. El viento susurraba entre las hojas. El río cantaba su canción eterna. La vida seguía su curso en el pueblo, en la sierra, en los corazones. Y las huellas de su padre no llevaban hacia atrás, al pasado, llevaban hacia adelante,
hacia el futuro que Valentina estaba construyendo con sus propias manos. Paso a paso, día a día, toda la vida.